Estratificación, movilidad y cambio social. Comenzaremos hablando de la estratificación social, que es la parte donde se entiende las desigualdades entre todas las personas que integran una sociedad. Se dividen en grupos organizados jerárquicamente. La movilidad social consiste en los movimientos que hacen los individuos dentro de un grupo. Existe la movilidad horizontal, que se da cuando los individuos que pertenecen a una familia cambian de profesión. Y también existe la vertical, que se refiere al cambio de una clase a otra. Si una sociedad tiene baja movilidad, sus miembros tienen poca esperanza de progreso. Por último, hablaremos del cambio social, que es una modificación de las estructuras sociales. Las consecuencias de estas están regidas por las normas y relacionadas por los valores de las mismas. Estratificación social. En ciencias sociales, hablamos de estratificación social para describir las desigualdades que existen entre los individuos y los grupos dentro de las sociedades humanas. Estos individuos y grupos, según sea su posición dentro de la estructura social, cuentan con un acceso desigual a los derechos y a las recompensas. Existen patrones que suelen repetirse en los sistemas estratificados, que la clasificación aplica a categorías comunes de personas que comparten una característica común, sin que necesariamente interactúen o se identifiquen unos con otros, que las experiencias y las oportunidades que se presentan en la vida de las personas dependen mucho de la categoría social a la que pertenezcan, y que los estratos que se determinan, las diferentes categorías sociales, tienden a cambiar muy lentamente a lo largo del tiempo. Las teorías sobre la estratificación social parten de los trabajos de Marx y Weber. El primero desarrolló el concepto de la clase social ligado a las relaciones de producción, mientras que para el segundo, la estratificación no solo tenía que ver con la clase, sino con el estatus y el poder. Condiciones de la estratificación social. Bueno, una de las características universales de la sociedad es la diferenciación o la clasificación social. La división social es clasificada según su condición socioeconómica. Para ello, se ponen en la base de esta división criterios arbitrarios y no esenciales. Por ejemplo, el género de ocupaciones, el tipo de vivienda, la zona residencial, la magnitud del ingreso, etc. Esto hay 4 puntos importantes. El primero es que los grupos deben ser numerosos y con cierta complejidad social, como las tribus primitivas, que son grupos pequeños y estables. Para el segundo punto, los grupos deben tener un cierto grado de superávit económico, quiere decir todo lo producido por encima del nivel de subsistencia de una sociedad. Para el tercer punto, deben existir grupos privilegiados. Estos son aquellos que pueden gozar de poder. En el cuarto punto debe haber una institucionalización de poder. Este es el que se apoya sobre instituciones permanentes que superan las veleidades personales en la vida de una sociedad política. La movilidad social. Bueno, el estudio de la movilidad social permite conocer las opciones que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su condición socioeconómica y, en específico, identificar la facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la escalera socioeconómica. Bueno, esto quiere decir que las personas que más se esfuerzan lograrían ascender socialmente, mejorando su calidad de vida y teniendo acceso a nuevas oportunidades. Por lo contrario, en una sociedad sin movilidad social, las clases o estamentos sociales quedan fijos, sin que los individuos puedan tener esperanza de ascender. Podemos decir hasta cierto punto que el grado de movilidad social es un termómetro de igualdad de oportunidades que las personas tienen en una sociedad para alcanzar el éxito y una buena calidad de vida. La movilidad social también es aquella que designa los desplazamientos que efectúan los individuos dentro de una sociedad. Bueno, si comparamos a México con otros países, particularmente con aquellos donde existen altos niveles de bienestar como ya sea Suecia, Finlandia, Noruega,
y hasta Dinamarca, las diferencias son considerables. En estos países, el número de personas que se encuentran en el nivel socioeconómico más bajo y que permanecen ahí durante toda su vida es prácticamente la mitad que en el nuestro. Y bueno, mientras en México solamente 4 de cada 100 personas que parten del nivel más bajo logran progresar y escalar el nivel más alto de la estructura socioeconómica, en dichos países escandinavos el número es 3 veces mayor. Así que en conclusión, México está muy por debajo de la condición socioeconómica de estos países. Ahora, ¿qué importancia tiene la movilidad social? Como nos podemos dar cuenta, es imprescindible para la sociedad tener una movilidad activa, ya que ésta te da oportunidades de adquirir un puesto más alto, una mejor economía, etc. Pero depende de lo mucho que se empeñe una persona para alcanzar esta movilidad. Podría decirse que entre más esfuerzo pones, es más fácil tener una buena condición socioeconómica. Tipos de movilidad social. Existen diversos tipos de movilidad social, dependiendo de los criterios empleados para clasificarla. Un primer caso distingue entre movilidad horizontal. Ocurre dentro de un mismo estrato. Se da cuando un grupo humano se desplaza de círculo ideólogo, laboral o social, sin que se produzca un cambio de estatus social. La movilidad vertical. Esta implica un abandono de la clase social inicial para optar por una nueva, ya sea más arriba, enriquecimiento o más bajo, empobrecimiento, en la escuela socioeconómica. Otras clasificaciones de movilidad social tienen que ver con la generación. Se habla de movilidad social intergeneracional cuando se produce el desplazamiento entre una generación y la siguiente, y de movilidad social intergeneracional, en cambio, cuando tienes lugar entre los individuos de una misma generación. Estadística. Se distingue entre la movilidad social absoluta, determinada por cambios en la estructura de las clases sociales, y movilidad social relativa, determinada por las posibilidades de pertenencia a uno u otro estrato social de un individuo de distintos orígenes sociales de manera comparativa. Cambio social. Un cambio social indica una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones políticas o formas de gobierno. El cambio social puede presentarse tanto como un proceso social como una tendencia social o como una modificación coyuntural estructural. Por ejemplo, la globalización es un proceso social, la baja natalidad es una tendencia social y los procesos de modernización son modificaciones coyunturales estructurales. Características de cambio social. Un cambio social se caracteriza por modificar estructuras tradicionales en términos de educación, ocupaciones en la sociedad y estructuras en la desigualdad social. En este sentido, puede reforzar o debilitar la relación entre los orígenes sociales de cada individuo y sus logros educacionales y ocupaciones, aumentando o disminuyendo la igualdad social y la movilidad intergeneracional. Los cambios sociales se pueden manifestar en diferentes formas y duración según la dimensión de los factores y causas. Yo les hablaré de los factores del cambio social. Las causas de los cambios sociales pueden clasificarse por su dimensión demográfica, cultural, tecnológica o ideología. Los factores demográficos de un cambio social pueden ser, por ejemplo, los cambios en las tasas de mortalidad, natalidad y migración. Los tecnológicos son visibles en industrialización y en la modernización de los sistemas de información. Los factores culturales incluyen, por ejemplo, la difusión y calidad de los medios de comunicación y la homogeneidad o heterogeneidad de grupos y clases sociales. Los ideológicos pueden incluir la introducción de nuevas corrientes de pensamiento,
la globalización, la adaptación a nuevos modelos económicos o políticos. Tipos de cambio social. Los tipos de cambios sociales pueden dividirse según su tiempo de duración, largos, medianos o plazos o costos. Además existen aquellos que se definen por el tipo de cambio social como cambio social coyuntural de una agrícola a una sociedad de servicios, por ejemplo. Cambio social derivado deriva de un cambio mayor como por ejemplo los cambios debido a las transiciones políticas. Los ajustes estructurales que indican cambios dentro del tipo de sociedad como por ejemplo las leyes. Revolución. Cambios en la estructura social y el tipo de sociedad como por ejemplo de feudalismo al capitalismo. El análisis. La sociedad se lleva a cabo mediante alteraciones en los humanos, tales sean los valores, las costumbres, las normas, etc. En términos relevantes en estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambios de paradigma superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. De igual manera se obtiene otro tema por medio de este reporte que es la movilidad social. Está vinculada en la teoría de las clases sociales y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico. Existen dos formas de movilidad social, la horizontal y la vertical. Hablamos de la estratificación social, pero ¿cómo se puede nombrar o qué significa? Se le llama así a partir de la diferenciación de personas que poseen poder económico, social y político, y otras con recursos inferiores. Elementos del estructural funcionalismo consideran que la desigualdad y diferencia económica en la sociedad se dan en forma natural entre los individuos que la integran, diferencias marcadas de acuerdo con las capacidades individuales, las condiciones en que se nace y las posibilidades de desarrollo que los conducen automáticamente a posiciones distintas en la escala social. La estratificación social entendemos las desigualdades existentes entre las distintas personas que integran una misma sociedad. En otra sociedad humana puede identificarse una estructura social de cierta complejidad. La estructura social es la forma básica de marcar y situar a una sociedad. La estratificación social, definida como la división de la sociedad en categorías o grupos de individuos organizados jerárquicamente en cuanto a sus posibilidades de acceso a recursos básicos. Conclusión. De acuerdo a los temas expuestos, concluimos que por estratificación social es un concepto sociológico que hace referencia al hecho de que los individuos y los grupos están distribuidos. Cuando hablamos del tema laboral, es evidente que las jerarquías deben existir, porque si no en el trabajo todos harían lo que quisieran y nadie seguiría las órdenes de los altos mandos. Seguido de esto viene el tema de movilidad social, que nos habla de que a mayor movilidad social, mayor bienestar, debido a que los ingresos a lo largo de la vida de las personas serán más homogéneos. También nos habla de los avances que tienen los empleados, ya sean horizontales o verticales. En los horizontales, habla sobre el ascenso a distintos puestos que tenga la empresa. Claro que estos se logran cuando haya un buen desempeño, mientras que en los verticales son cuando hay un cambio de clase social o económica. Por último y no menos importante, hablamos del tema cambio social, que va de la mano con la movilidad y claramente con la estratificación social, pues son los cambios a los que estamos expuestos, ya sean en el trabajo y a ideales respecto a la sociedad. Por lo tanto, queda expuesto que estos tres temas están ligados y se tienen
uno para el otro. Probablemente se tenga el otro con más facilidad y por ello, si nosotros queremos crecer o hacer cambios como personas, ya sabemos a lo que estamos expuestos de acuerdo a los temas ya hablados.